En Almería pocos olivos crecen así de altos. Allí cada vez hay más olivares, pero la mayoría son olivos como setos similares a las viñas y que no superan los 2 metros de altura. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. La eclosión de los olivares superintensivos está generando un serio problema medioambiental. Llegan a plantar 2.000 árboles por hectárea. En poco tiempo dan frutos y tienen una vida máxima de 20 años. Pero tanta productividad tiene un precio, necesitan mucha agua. Y como Almería es una zona subdesértica, el agua escasea. El impacto de esta agricultura industrial afecta directamente al acuífero del que emana el río de Aguas, que se está secando y amenaza el abastecimiento de varios municipios. Los grupos ecologistas han disparado la alarma. En el nacimiento del río Aguas hay un oasis y unas aldeas que peligran si se consuma el desecamiento. Los ecologistas hablan incluso de ecocidio y piden a la Junta de Andalucía que deje de autorizar olivares superintensivos y elimine los que se han plantado ilegalmente. La Junta de Andalucía reconoce la sobreexplotación del acuífero y su solución es llevar agua de la desaladora de Carboneras. Le dimos una cantimplora y le pedimos al periodista del Escarabajo Verde, Xavier Sitjà, que viajara hasta Almería para comprobar la situación que vive este acuífero del desierto. Almería es el lugar donde llueve menos de Europa. Es la zona más árida del continente. Este territorio semidesértico alberga un oasis, regado por un manantial excepcional que durante siglos ha manado sin parar. Pero la pujante agricultura industrial amenaza su existencia. El desierto es un gran desconocido. Su enorme diversidad pasa desapercibida. Sus pequeñas plantas parecen muertas, pero en realidad están latentes. Muchas de ellas están secas, pero en cuanto vuelvan a caer las lluvias, volverán a reverdecer, o sea, no están muertas. Aguantan. El ecologista Marcos Diéguez considera que a pesar de su enorme riqueza biológica, valoramos muy poco al desierto. O sea, toda esta zona está protegida por las directivas europeas, precisamente porque son ecosistemas únicos a nivel europeo, ¿no? Entonces creemos que eso es de suficiente entidad como para que la gente los valore, sobre todo la gente que está aquí, que es de Almería, que tiene que aprender a amar y a valorar lo que tiene, la joya que tiene. Cerca del desierto han reconstruido un poblado abandonado que habitan jóvenes de diferentes países. Los Molinos del río Aguas es una ecoaldea que experimenta cómo subsistir sin agua corriente ni líneas eléctricas en el desierto. Hola. ¿Cómo estamos? El descubridor de este paraíso es David Dean, un inquieto británico que ha adaptado la aldea al siglo XXI. Entonces tenemos las placas solares propias para cada una casa. Yo tengo placas solares arriba porque nosotros son para luz y para agua autosuficiente. Bienvenido, Javier. Esta es mi casa de 17 años ahora. Esta casa, por donde pasan muchos extranjeros, tiene todas las comodidades. Agua caliente, calefacción inteligente, conexión de banda ancha a internet y muy buena vista. Esto parece un oasis, ¿no? Eso es un oasis, porque el agua del río es para el mantenimiento de un ecosistema único en Europa. Es único en Europa, es increíble. Ahí abajo es como la selva, hay tortugas, hay vida, hay buena vida. De los Molinos de río Aguas parte un camino que se adentra en el paraje natural del Karst de Niesos de Sorbas. Con un profesor experto en recursos hídricos y su equipo de la Universidad de Almería, nos adentramos hasta uno de los manantiales más singulares que hay en Europa. Aquí en Almería y en esta zona en concreto llueven escasamente unos 200 milímetros, que es la menor pluviometría de toda Europa.
Y sin embargo tenemos un manantial que siempre ha dado mucho caudal, permanente durante todo el año y de manera histórica durante siglos y siglos. ¿Cuál es la explicación de este manantial? Tenemos un material que son los yesos, que esos yesos constituyen lo que en geología se llama un acuífero, que es capaz de transmitir el agua. Pero en este caso transmite el agua desde lugares bastante lejanos, situados a kilómetros de distancia. Y lentamente ese agua, no solo al cabo de pocos años, sino siglos, tarda siglos en llegar hasta este manantial. Es decir, se trataría de un agua, algo podríamos llamarle como un agua fósil, un agua que tiene muchísimos cientos de años y que ahora estamos viendo salir. La lentitud es lo que explica que este manantial sea un manantial que permanezca en el tiempo. John Holban es un ambientalista británico que está documentando la fauna del río de Aguas. Es el fundador de una ONG fascinada por este particular ecosistema. ¿Hay especies únicas aquí? ¿Hay animales que no encuentro en otras partes? Sí, there are some. Mostly the unique ones will be the reptiles. Anything that's connected to the river and to this landscape here, it's likely to be unique. For example, the land tortoises, Tortuga mora. You only get them in a few riverbeds around here. There's a few more around Mahaca and a few more towards Murcia, and that's it pretty much. That's the whole that's left of their populations. So these animals... In Spain? No, in the world. In the world? Yeah. En esta recóndita aldea, a pie del río de Aguas, la vida ha transcurrido siempre muy plácida. Sin embargo, la inquietud empieza a embargar a sus pocos habitantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, ¿para aquí estamos con los animales? ¿Con los animales? ¿A punto de salir? Sí, claro. A pastar, que A pastar. salen cada tarde. Claro, a pastar. Sí, sí. ¿Lleva muchos años usted aquí? Yo pues desde que nací. Sí. ¿Y las cosas han cambiado? Mucho, Sí. mucho. ¿Para bien o para mal? Para más, Para mal. para más. Vale. José Llorente pastorea cada día sus cabras. Como el terreno es muy seco, las alimenta fundamentalmente del pasto que cultiva en su campo. Usted me decía que las cosas han empeorado. ¿Por qué han empeorado? Pues el tema este del agua, porque no tenemos agua para los pastos, para regar, para criar el pasto, no tenemos agua. ¿Y qué ha pasado? ¿Que el río se seca? Que se seca el río, claro, no hay agua, se seca. No hay agua. ¿Y ustedes el agua que tienen aquí en la aldea, de dónde viene? Pues esta viene del río de agua, del río de nacimiento, del río de agua. ¿Y todavía tienen aquí? Pero poca. La preocupación de José Llorente está fundamentada. El profesor confirma la inquietud del cabrero. José María Calaforra lleva 30 años estudiando este paraje natural, único y protegido. Y lo que observa le alarma. 45-60 ahora, ¿no? El caudal que estamos midiendo durante estos últimos meses, el último año, empezó en unos 17 litros por segundo y actualmente la última medida que hemos hecho ya estamos en el entorno de 10, de 17 a 10 litros por segundo en escasamente un año. ¿Y antiguamente? Antiguamente tenemos datos, tuve medidas del orden de media de unos 40 litros y puntas de más de 70 litros por segundo. ¿Esto tiene que ver con la sequía? No, porque este manantial siempre se ha nutrido y estamos en una zona donde prácticamente no llueve nada. Es decir, la sequía a este manantial no le afecta. Llueve poco y sin embargo sale agua. Llegamos al nacimiento del río. Aquí hace siglos que surge agua. Estas galerías fueron excavadas ya en tiempos de los romanos para canalizar el agua del río hasta los molinos donde se trituraba el grano. Pero todo este ecosistema único en Europa peligra. ¿Y cómo se explica que con miles de años de existencia y de gran caudal ahora estemos
acabando. Claro, incluso esencialmente es porque se está consumiendo más agua de la que realmente se infiltra. Y eso es debido a que los cultivos actuales necesitan ese agua. Sobre todo es una gran sobreexplotación ligada a cultivos agrícolas de carácter superintensivo que hay en la zona. Pero evidentemente si sigue este ritmo de explotación, de sobreexplotación del acuífero, el manantial está condenado. ¿En cuántos años, en cuánto tiempo? No hay que echarle más de unos cuantos años, 5, 6, 7 años máximo, para que este manantial desaparezca. Estas imágenes, grabadas por el ambientalista John Holban, muestran cómo en Almería, donde antes había trigales abandonados, ahora hay olivares superintensivos. Y lo que era suelo subdesértico está también ocupado por olivos. Son millones de árboles que consumen abundante agua. La olivicultura en regadío superintensivo permite plantar en una hectárea hasta 3.000 olivos, sextuplicando los de un olivar convencional. Estos árboles deben mantenerse pequeños para que la maquinaria pueda sacarles el máximo fruto. Las máquinas de este tipo recolectan las aceitunas de una gran finca en pocos días y casi sin mano de obra. Los ecologistas han lanzado la alarma contra esta moderna agricultura industrial. Marcos Diéguez nos aclara el porqué de este boom del cultivo de olivares superintensivos. Bueno, la tierra es barata, ¿no? Esto al ser casi un desierto, pues es muy poco productiva, ¿no? Y a base de agua, de explotar el suelo, de explotar la planta y el acuífero, pues se saca una gran productividad, ¿no? Aquí lo que siempre ha faltado ha sido el agua y ahora pues se explota en exceso. En una zona subdesértica como es Almería, ¿cómo se obtiene el agua para regar todos estos kilómetros y hectáreas de...? Pues de eso es de lo que nos quejamos nosotros, que no hay suficiente. El acuífero que hay aquí debajo está sobreexplotado desde hace ya varios años, reconocido por la propia Junta de Andalucía. Se sigue exprimiendo, o sea, se saca tres veces el agua que entra anualmente. O sea que esa base, en este caso nosotros sospechamos que a base de perforar y llegar a acuíferos todavía más profundos, con lo cual el acuífero superior está completamente sobreexplotado. Como si se tratara de un espejismo, inmensas balsas almacenan el agua que gota a gota riega los olivos del desierto. Siguiendo el curso del río de Aguas, llegamos al territorio de los canales. La energía verde suple a la falta de corriente eléctrica, pero el agua nunca ha faltado. Igual que en la aldea de los Molinos, aquí también se estableció una familia británica. Llegó buscando una vida sostenible y la halló gracias al agua del río y al clima de Almería. Con tan buenas condiciones podían cultivar todo el año. Somos del Escarabajo Verde, de Televisión Española. ¿Cómo estamos? El pasado verano tuvieron un sobresalto. Casi se quedan sin agua, algo que nunca había ocurrido desde que hace 20 años se instalaron aquí. Este sitio es abandonado para tiempo antes de yo estar aquí. Y poco a poco yo crecí mi huerta y necesito muchísimo trabajar, poner estiércol, años y esto. ¿Es todo ecológico? Todo es ecológico, sí. ¿Qué problema tienen ahora con el agua? Pues que no hay. No hay. Muchísimo menos. Y este verano muy difícil para irrigar. Muchísimo de las cosas yo siembra es muerto, falta de agua. Yo quitando el agua yo necesito, no hay algo para el pueblo. Y hay cabras y hay gente que vive allí. Sí, sí. So, sin agua no es posible vivir aquí. Sin agua no es posible vivir aquí. La única otra manera de traer agua aquí es por camión. Y como ves, regar un huerto así de este tamaño con camión no es sostenible. La sostenible huerta de los Smart está en riesgo por el imparable avance de los olivos industriales. Esta es una de las extensiones de olivares superintensivos plantadas más recientemente y por ello una de las más polémicas. A pesar de haberlo intentado, no conseguimos entrevistar a la sociedad propietaria.
En Almería se ha pasado en pocos años de 11 a casi 1.500 hectáreas de olivares industriales como estos. José Rivera lidera el Grupo Ecologista Mediterráneo, una asociación muy activa en Almería que denuncia el despilfarro de agua de estos olivares, la mayoría propiedad de inversores que buscan un negocio redondo. Es un modelo de grandes empresas que explotan el terreno y mientras sea rentable, cuando sea rentable, pues no tienen ningún problema en dedicarse a otra cosa. Pero estos grandes terrenos superintensivos están autorizados, la Junta de Andalucía los está permitiendo. Bueno, efectivamente, digamos que desde nuestro punto de vista la Junta de Andalucía está apostando, no solamente en este sector, sino en otros sectores, por unos criterios tremendamente desarrollistas, obviando totalmente los criterios medioambientales. ¿Y la legalización de estos olivos superintensivos se está haciendo correctamente? Bueno, nosotros pensamos que tampoco, primero, porque esto aunque no haya árboles, muchos de estos terrenos eran terrenos forestales, entonces la Junta de Andalucía ha tenido que aprobar transformaciones de uso. Además se ha llegado, el caso que nosotros hemos denunciado en la Fiscalía, de que para evitar pasar por estudio de impacto ambiental se han fragmentado proyectos. El cúmulo de irregularidades es enorme, por ejemplo el tema del agua, estamos en una zona desértica, no hay prácticamente agua. Se está dejando sin agua de abastecimiento a los pueblos por culpa de este tipo de explotaciones. Entonces hay pozos, se sabe que hay extracciones que son ilegales o extracciones que son mayores del autorizado y parece pues que todo el mundo mira para otro lado. ¿Y cómo creen que se puede resolver este problema? Nosotros planteamos a corto plazo, por lo pronto, que dejen ya de las autorizaciones, que se eliminen todo lo que se ha plantado ilegalmente, que se controlen los pozos y si no se pueden cultivar tantas hectáreas de olivos, pues que se cultiven menos. En la ecoaldea están muy preocupados por el avance de los olivares. Si el río de agua se agota, los poblados peligran. Y ahora mismo la caudal está baja, 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 y con la misma baja tenemos meses, posiblemente nada más de un año más y ni caudal. ¿Por qué? Agricultura industrial. Los olivos superintensivos que... Los olivos superintensivos. El agua llega a los molinos a través de una acequia desde el manantial del río de Aguas. La impulsan hasta la aldea con una bomba de ariete que aprovecha la energía hidráulica. Está funcionando con el tubo aquí, con presión de agua aquí dentro, un válvulo. Un válvulo está abierto y abrir con presión de aire, cerrar y el agua ahí arriba. Un punto. Se fue y un poco ahí, un poco ahí, un poco ahí, con presión, poco, a poco, a poco, a poco, hasta 4 litros cada minuto. Siempre 24 horas cada día sin luz. David Dean lucha desesperadamente por proteger el último oasis. Lidera la plataforma contra el desecamiento del río de Aguas, porque considera que es un atentado contra los derechos humanos. Tenemos la vida abajo. ¿Dónde os habéis quejado sobre lo que está ocurriendo aquí? La Comisión Europea y también ONU. La ONU. Sí, exactamente. ¿Y por qué en la ONU? ¿Por qué la ONU? Porque aquí tenemos individual derechos fundamentales de humanos. Y un derecho dentro de ONU es un derecho por un medio ambiente seguro y sostenible. Y ahora mismo murió poco a poco todo el ecosistema. Poco a poco, cada año menos. Y sin agua, adiós, un sistema único en Europa. No, eso es dolor de nosotros, el dolor de nosotros. ¿Y qué os dicen las autoridades? ¿Habéis hablado con la Junta? ¿Habéis hablado...? De la Junta de Andalucía, el medio ambiente sí son opaque, es una buena palabra, opaque. Opacos. Opacos. Sí, los responses, sí, no tenemos responses. ¿Y qué pensáis vosotros de que se esté quedando toda esta zona sin agua? Estas zonas sin agua son ecocidio. Un ecocidio es cuando no hay vida, es como la destrucción de la vida total. Ecocidio es cuando eso mata el ecosistema total, porque entonces no hay vida. Eso es como genocide, cuando matamos toda la gente, eso es genocide. Cuando matamos todo el ecosistema, eso es ecocidio. Del oasis al asfalto. Venimos a la capital
para conocer qué piensan las autoridades sobre el desecamiento del manantial del Río de Aguas. Nos atiende el secretario de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería. ¿Ustedes a qué atribuyen este descenso del... Bueno, pues indudablemente hay, con carácter general, hay una gran superficie cultivada. Podemos evaluar entre el campo de Tabernas y la zona, lo que podríamos llamar la zona de influencia del acuífero del Río de Aguas, puede haber aproximadamente unas 6.000 hectáreas de cultivo ahora mismo, y eso evidentemente ha incrementado los recursos que se están extrayendo, sobre todo del acuífero del campo de Tabernas y también, evidentemente, desde el Río de Aguas en su zona de influencia. Si el gran problema, el principal problema, es la sobreexplotación del acuífero para el regadío de estos olivares superintensivos, ¿por qué los han permitido? En su mayor parte, más del 90%, están en terreno agrícola. En terreno agrícola que además, en la mayor parte de las fincas, tienen algún título de aguas privadas al amparo de la anterior ley de aguas. El problema es que en su momento, cuando se comienza la apertura de sondeos y la explotación de estos pozos, pues se dan quizás más autorizaciones de las que soportan, quizás no, seguridad, más autorizaciones de las que el acuífero soporta. El anterior delegado de Medio Ambiente y de Agricultura de la Junta en Almería ha sido demandado, está imputado, por haber autorizado una reversión de zonas forestales a zona agrícola sin declaración de impacto ambiental. Yo me disculpo, como es un tema que está judicializado, pues lógicamente en la vía administrativa nosotros tenemos la obligación de no entrar en tanto no cabe la vía judicial, pues nosotros no podemos entrar en ese tema. Me va a disculpar que... Los ecologistas piden que se paralice definitivamente la autorización de olivares superintensivos. Bueno, vamos a ver, si es que ahora mismo ampliaciones de la superficie de olivar en terreno agrícola con autorización de agua, nosotros tenemos muy pocas herramientas para prohibirlo, aunque yo creo que el margen de maniobra que queda es muy poco. Lo que sí está totalmente paralizado son las nuevas plantaciones sobre terreno que no sea agrícola y, por supuesto, en cualquier finca donde no tenga una concesión de agua. La Junta reconoce el peligro de desabastecimiento de agua potable en varios municipios. Como solución propone traer agua de mar desalada desde la planta de Carboneras hasta el campo de Tabernas. El tratamiento encarecería el agua y también los kilómetros de tubos y bombeos que podrían costar 40 millones de euros. El propietario de esta finca está tan empeñado en evitar el derroche de agua como en conseguir un aceite excelente. El año pasado, el Oro del Desierto fue galardonado como el mejor aceite ecológico del mundo. Rafael Alonso está orgulloso de haber recuperado las tierras familiares y tiene motivos, porque su aceite se exporta a 27 países. En esta zona de Tabernas todo el olivar es nuevo. Son olivos intensivos, donde se plantan solo 200 árboles por hectárea, muy pocos comparados con los 2.000 de los olivares superintensivos. Uno de los retos de esta empresa familiar es aprovechar hasta la última gota de agua. Cuando nosotros con este gotero aportamos el agua dentro del tubo, estamos rellenando una reserva, una especie de esponja. Por lo tanto, lo que estamos creando ahí es una reserva en cada olivo de agua para suministrarle agua cuando él la necesite. Si el agua la aportamos a 50 centímetros, no hay evaporación. Por mucho calor que haya exterior, no le afecta al agua que hemos aportado. En una finca completamente sostenible, Alonso controla la eficiencia del riego con un software patentado por su empresa. Bueno, aquí tenemos el alma mater de esta finca, que lo que hace es gestionar el agua lo más eficiente posible, es decir, con arreglo al clima. Si tenemos un día que hay mucho viento, regamos más. Si tenemos un día que está nublado, regamos menos. Y si tenemos un día que está lluvioso, no regamos nada. Por tanto, gestionamos el agua adecuadamente. ¿Y conseguís ahorrar agua? Un 35% de agua. El desecamiento del acuífero pone en extremo peligro la fauna del Río de Aguas que John Holban conoce a fondo. Any aquatic animals, amphibians, reptiles that live in water, they're in immediate danger of extinction on this area. Por ejemplo, ¿cuáles? Such as the Iberian pond turtle. You have the tortuga here, you can see her.
the turtle is, it lives in water, and it doesn't necessarily need any amount of water. It needs a lot of water. It needs large pools to live in. The summer months, this place, it's like a river oasis. It turns into a sanctuary for migratory birds. You have a lot of birds that spend the winter in Africa and then move to Spain in the summer. And there's some beautiful birds like the bee-eaters. They're the most colorful bird you're going to find in Europe. Now, if the river was to disappear and this area turns back into a desert, there will be no place for these birds to come back from Africa. They will have to find somewhere else. You won't find them on the riverbed anymore. And it's not just bee-eaters. You can see we have golden orioles, which is a really nice sort of yellow bird. También peligra el llamado avión roquero, que depende de los insectos del agua, y la alondra ricotí, en extinción porque los olivares arrasan las matas del desierto donde se refugia. In this place, because of the surrounding desert, you get like an accelerated ecosystem collapse. So if the water disappears, this ecosystem disappears a lot quicker than what will happen in the rest of Europe. What can take decades in Western Europe, it can be happening in 5 to 10 years. So it's an extremely quick process. If Medio Ambiente, they don't try and put a bit of pressure to minimize and stop some of the water that's being taken out of the underground aquifer, then this place goes completely dry. So what you see the desert around, it will be the same, this river valley, all the greenery will disappear, it will be turning back into the desert. El único oasis en Europa peligra y muchas voces reclaman su conservación. Ojalá se llegue a tiempo. Por nuestra parte no os quepa duda de que sí llegaremos a la cita del próximo viernes con otro interesante escarabajo. Y si queréis más nos podéis encontrar en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, también en Instagram, en Spotify y en nuestra web. Buscadnos. Nos vemos aquí en La 2 en 7 días, no faltéis, que para nosotros sois tan necesarios como el agua.